El fútbol puede ir más allá de los goles y de sus impactos emotivos. Puede generar análisis, reflexiones, transformaciones sociales. El fútbol genera emociones, poder, dinero, historia y debates. El balón no solo rueda en el terreno de juego, sino en las pantallas y micrófonos, en las mesas de café, en los pasillos de la política y sobre todo en el alma de los pueblos. Por eso queremos compartir con ustedes fútbol, historia y sociedad, miradas hacia el mundial. Un espacio no solo para hablar de fútbol como deporte, sino como un fenómeno que nos explica cómo somos. Un mundial no solo es una competencia, es el reflejo de nuestra cultura, de nuestros conflictos y de nuestros sueños. Acompáñanos en este pequeño viaje de pensamiento y análisis. Somos sus anfitriones, Mateo Manfredi, Marco Romero. Y con nosotros hoy... Alexis Oviedo, buenas tardes. Muy buenas tardes con todas y todos y bienvenidos en el tercer episodio de Fútbol, Historia y Sociedad, Miradas al Mundial. Hoy contamos con la presencia de un querido colega de la Universidad Andina, Alexis Oviedo, docente del área de educación y apasionado futbolero, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Sin Claro. duda. Y hablaremos de un tema que es bastante importante, transversal en la historia de los mundiales, que son las relaciones del fútbol con las dictaduras a lo largo del tiempo. Marco. Sí, en realidad el poder y en su forma más cruda, las dictaduras, y me parece que ahí el invitado nos va a aportar algo también, porque hay nuevas formas, ya no son solo las dictaduras, utilizan el deporte como una herramienta de legitimación, de ganar presencia de las masas y de intentar pasar sus agendas. En eso Alexis nos va a aportar también. ¿Qué dice usted de Gramsci y el fútbol en el poder y el fútbol desde Gramsci? Sí, ¿qué le digo? El Gramsci, ese pensador italiano que murió justamente bajo la presión, bajo el encarcelamiento del fascismo de Mussolini. Uh-huh. Entonces nos remite toda su propuesta de la visión cultural, la presencia de la cultura como un factor que incide en la lucha de clases y que incide en el dominio y la hegemonía. En ese sentido tenemos las posiciones, ¿cómo se vincularían con el fútbol? Se vincularían desde este fenómeno cultural que, manipulado adecuadamente desde los centros de poder, pues genera espacios de domesticación, de adormecimiento, o incluso, como esperemos no ocurra, medidas económicas que vengan en el contexto del mundial, en que la gente está pues distraída, está emocionada viendo los partidos y no se organiza desde la perspectiva que hubiera querido el gran Antonio Gramsci. Uh-huh. Bueno, ya que introducimos Gramsci y Mussolini, es necesario recordar que uno de los primeros, el segundo mundial de la historia, que se celebró en Italia del 1934, estaba bajo el amparo de la dictadura fascista que ya llevaba 14 años en el poder. Benito Mussolini entendió el poder atractivo y comunicativo del fútbol en un momento en que en Italia todavía no existía un campeonato de fútbol italiano como tal. De hecho, el primer campeonato italiano realmente lo organiza el fascismo en 1926. Antes había pequeños campeonatos que se jugaban el título de Italia en 2-3 partidos entre equipos del norte, de lo que entonces era el triángulo industrial entre Milán, Génova y Turín. No había más que pocos partidos, y de hecho en esta época hay equipos como el Génova que se saca como 7 títulos de Italia, pero no había un
campeonato italiano. Entonces, en el momento en que Mussolini llega al poder, ve en el fútbol una posibilidad de hacer una propaganda nacionalista y de unificación nacional a través del fútbol. Eso en 1926. Estamos hablando tan solo 6 años antes del famoso Mundial del 34, que se celebró en Italia, 34 en Italia, 38 en Francia, en París, que terminaría ganando justamente la nacional, justamente en el sentido, no por justicia, sino por la situación, digamos, de dictadura en la que se desarrollaba este campeonato. Italia termina ganando una final contra Checoslovaquia, la nacional, el equipo de la selección nacional de entonces estaba dirigido por el Vittorio Pozzo, quien era el comisario técnico de la entonces selección nacional, y llegan a la final, ganan con un arbitraje medio dudoso de un árbitro sueco me parece, que estaba evidentemente influenciado por la situación de la dictadura. Más allá de esto, pero hay que resaltar otra cosa, que no sé hasta qué punto pueda o no pueda tener veridicidad histórica, pero rumores de la época decían que si Italia hubiese llegado a la final contra Alemania, tenía el orden de perder. Así que recordamos que ya estaban en plena digamos alianza y tan solo 6 años, de allí a 5 años desembocaría en el segundo conflicto mundial. Entonces la relación entre dictaduras y fútbol está ya en los orígenes mismos del campeonato mundial de la entonces Copa Rimé. Ahora, aprovechando esta riqueza de conocimientos que usted tiene del fútbol italiano en particular, no digamos del Napoli, de Sicilia, y lo que usted acaba de señalar, hay 2 elementos que me inquietan y quisiera sus aclaraciones para precisar. Es que entonces la Federación de Fútbol Italiano la generó Mussolini. Prácticamente sí, nace en 1926. Y de hecho, este año son los 100 años de la federación, del campeonato italiano como tal. Que, o sea, precedió a la FIFA como tal, mucho, ¿no? No, es una federación local, claro, del local. país. Y fíjense que muchos equipos italianos tienen como fecha de fundación en 1926. Eso no quiere decir que hayan sido fundados en 1926. El Napoli, mi equipo, el que yo apoyo con todo mi corazón desde siempre, este año cumple 100 años, pero el Nápoles en la práctica tiene 4 años más antes. Sí, había 2 equipos que se crearon en Nápoles, el Napoli y el Inter Napoli, quienes realmente crearon el deporte del futbolístico en Nápoles. Fueron un grupo de ingleses, de hecho el nombre era Inter Naples. Originariamente, luego estos 2 clubes se fusionan en 1926 cuando nace el campeonato italiano, y allí se meten equipos como la Roma, el Napoli, y de allí otros equipos empiezan a fundar. La fundación es hasta 1929, o sea, todo bajo el égida de Mussolini. Ahora, por ahí va la segunda y última pregunta, para dar luego paso a los criterios de nuestro invitado. Y es que usted dice que Mussolini percibió desde el principio la importancia de utilizar al fútbol como una herramienta y que lo convierte en el espectáculo más grande del fascismo italiano. Entonces la pregunta allí es en el sentido, ¿era el propio Mussolini? Yo creía que él era menos claro en sus dimensiones
sus asesores, los que le impulsaban, le dieron esos consejos en tal sentido? ¿O era el propio Mussolini? El propio Mussolini tenía la visión de esas cosas. ¿Sí? Sí. Claro que es un proyecto estatal. Como podían ser las campañas en las que Mussolini iba a hacer propaganda en las zonas, digamos, de campos más abandonadas para enseñar que él iba a recoger junto con los campesinos las cosechas de trigo, ¿no? Por ejemplo, era el fascismo está condicionado por su época en la que evidentemente se ve el gran potencial de la comunicación. Mussolini funda Cinecittà, el cine italiano que después de la guerra sería el cine del neorealismo, de la comedia italiana, tiene sus raíces en una política de comunicacional a través del uso de estas nuevas herramientas que se dan alrededor de los años 20 y de los años 30. La radio también, o sea, todo el poder de la época está bien consciente del potencial de estos medios, y el fútbol no es de menos. Como decíamos o en la anterior, en el primer episodio, el fútbol es política, historia, economía, medicina, y termina siendo también un deporte. O sea, el fútbol estaba rodeado de un aparato de comunicación importante. Y no olvidemos una cosa, en el caso específico de Italia prácticamente en este momento no tenía más que 50 años de historia de unificación. O sea, en realidad... una sociedad básicamente agraria. Agraria, poco industrial, en crisis después de la Primera Guerra Mundial, profundamente en crisis después de la Primera Guerra Mundial, y en la que todavía no se hablaba el italiano como lengua unificada. O sea, la unificación lingüística italiana se daría después de la Segunda Guerra Mundial con otro medio de comunicación que es la televisión. Los primeros programas televisivos italianos servían para enseñar el italiano a los italianos. Y seguimos teniendo ciertas divisiones hasta hoy en día, que han pasado más de 150 años de la unificación. ¿Qué puede decirnos de estos datos, de estas referencias? O sea, el rol histórico que ha jugado el fútbol en un país europeo de los que son los fundadores, ¿no? Bueno, como sabemos, el fútbol como tal se origina en Inglaterra, y lo que planteaba Mateo en el Nápoles, los ingleses emigrantes o qué sé yo, empresarios ingleses fundando equipos de fútbol se multiplica en diversos espacios, ¿no? En diversas latitudes, incidiendo o apoyando. También las migraciones son las que van generando identidades particulares. ¿No? Por ejemplo, tenemos en el caso ecuatoriano, el Barcelona, el famoso Barcelona, es fundado por catalanes originales, por eso tiene su nombre. El Emelec es fundado por la empresa eléctrica que era de George Caldwell, un empresario norteamericano. Entonces ahora, volviendo al eje que plantea de esa época, esta unificación italiana es un proceso importante. Garibaldi genera todo un proceso un poco impositivo, y la diversidad cultural y lingüística no se pierde. No. Y el fútbol más bien como que empieza a generar ciertos sentidos de integración con los campeonatos. Ese norte cuasi industrial, entonces, como notaba Marco, ¿no? El Triángulo Turín, Génova, Milano. El sur, Sicilia, Nápoli, Calabria, totalmente agrícola, incluso con rasgos feudales todavía. En el fútbol empiezan a tener esta serie de vinculaciones. Un dato que mencionaba Mateo es la Copa Jules Rimet, como un antecedente de lo que sería la Copa Mundial, que por supuesto desapareció, la Copa como tal, la Jules Rimet desapareció en Brasil, y ya no se sabe dónde está, es uno de los misterios. Y antes hay otro detalle que bueno, partimos desde Italia, pero Uruguay en el 30, el primer campeonato mundial de Uruguay,
que es icónico porque se da esa histórica derrota que todos hemos conocido, que es el Maracanazo, ¿no? Y que quizás sería un capítulo particular de verlo. Maracanazo en el 50. El 50, sí, perdón, después. Pero el origen es en Uruguay. El equipo de Uruguay hace el Maracanazo. En el estadio del Centenario de Montevideo. De Montevideo, el campeón es Uruguay. Vea, una cuestión que usted señala también, está implícita en lo suyo, o en las notas que hicimos para este programa, o sea, este rol que juega el entrenador de Italia, que va a seguirse hasta el siguiente mundial, y un poco para hacer unas analogías y ver qué continuidades y cambios hay en el tema, el rol de los jugadores triunfantes ante el poder. O sea, me recordó la imagen de Argentina con Trump. Messi, Trump. Sí, me preocupó un poco esa. Y la otra, el tema de las migraciones que señalaba como es Alexis, es el tema de la apropiación de jugadores que son de otros orígenes, que también es un tema que viene desde siempre. Desde siempre. Desde siempre, sí, efectivamente. Bueno, con respecto a Vittorio Pozzo y al jugadores utilizados, ¿no? Claro, el poder. Estamos frente, o sea, los primeros, como señalaba también Alexis, el primer mundial del 30 lo ganó Uruguay en su propia tierra. El segundo mundial lo gana Italia en su propia tierra. El tercero se rompe un poquito ese patrón, es Italia, que gana en Francia a 2 años del segundo conflicto mundial, y luego terminaría jugando el cuarto mundial. No recuerdo dónde se celebró, pero sin embargo vuelve a ganar Uruguay. Es decir, los primeros 4 mundiales es una cuestión entre Italia y Uruguay. Se reparte. Pero Uruguay venía de una trayectoria anterior que ya había ganado 2 Olimpiadas, 2 medallas de oro en las Olimpiadas de fútbol, que por aquel entonces correspondían a un mundial, porque no existía el mundial como lo conocemos. Efectivamente la selección italiana recorrió a los así llamados oriundos, que eran hijos de migrantes que habían nacido en Brasil, en Argentina, en Uruguay, y esto también es reflejo de lo que decíamos de la política de Mussolini, en que había entendido que a través de un triunfo de Italia ubicaba Italia en el escenario internacional, cosa que también intentaría Hitler, pero ¿cómo? A través de las Olimpiadas. Hitler organiza las Olimpiadas en 1930 en Berlín, y si no me equivoco fueron entre las primeras en tener una infraestructura de televisión alrededor. ¿Cuántos podían tener el beneficio de poderla ver en televisión? Evidentemente poquísimo, pero ya estamos en una proyección de estos juegos, digamos, en una modernidad muy avanzada por la época. Y volviendo a lo de los oriundos, de la necesidad de tener campeones que tuvieran un vínculo, digamos, de pasaporte con el país, con Italia. Hoy en día, después de décadas en que Italia ha estado bien ubicada en el escenario mundialista, futbolero, después de haber ganado el Mundial del 82, terminando de ganar el Mundial también de 2006, el último hace ya 20 años, Italia sabemos que está viviendo una profunda crisis futbolística, y hemos vuelto a buscar oriundos por una falta de... Balotelli, la paradoja es más italiano que otros italianos, porque nació en Italia, y fue adoptado por padres, pero nació italianos. Pero no, tenemos el Retegui. El Retegui es argentino, con apellido vasco, y sin embargo juega en la selección italiana. Pero eso está pasando un poquito donde sea. La misma Francia
Vieira, ¿cómo se llama? Henry era argentino, me parece. No, Trezeguet. Trezeguet. Entonces es una práctica bastante común en los momentos en que los equipos europeos tienen que fortalecerse. No, y para darle unos detalles nomás. El mundial que tú te refieres es Brasil. Justamente Brasil en el 50, y luego viene Suiza en el 54 y Suecia en el 58. Entonces sería entonces por eso es el maracanazo en pleno Brasil. Es Uruguay. Una cosa simplemente para darle un campo en el cual usted es un experto, o es la cuestión de que se señala, Mateo, esto de lo rezagada que estaba la unificación italiana. O sea, el nacimiento del Estado italiano como tal es formalmente posterior al nacimiento, por ejemplo, de los países latinoamericanos, que teóricamente nacimos en 1830. Bueno, una cosa. Pero la segunda es, con esos problemas de la lengua, de la unificación real, cuando usted señala que Mussolini quiso utilizar a los triunfos de la selección como para destacar lo exitosa de la italianidad y como un símbolo de la italianidad. Eso, de lo que he escuchado, cuando usted destaca, al igual que lo haría un barcelonés en España, el rol de lo local, de los espacios locales, de las autonomías locales, sería entonces un fracaso el de Mussolini. Desde ese punto de vista. O sea, el problema viene desde 1871, cuando se creó Italia y no había italianos, ¿no es cierto? O sea, el primer problema que tenía el país después de la unificación era crear un idem de sentir compartido, un proyecto común que todavía lleva cierto atraso, básicamente porque es un tema de heridas abiertas históricas que todavía no se sanan sobre las modalidades, los tiempos y la condición que se viene a generar después de la unificación. Tan solo pensar el sur Italia hasta 1871 no había conocido flujos migratorios hacia afuera, sin embargo después de la unificación se convierte en la parte del país con mayor, Nápoles se convierte en uno de los principales puertos europeos de migración hacia Nueva York, Brasil, Buenos Aires, Montevideo, exactamente. Entonces, de hecho, en Argentina a todos los inmigrantes italianos les decían tanos, napolitano. Como napolitano. Exactamente. Y hay una citación de un escritor napolitano, Henry de Luca, que Argentina nos devolvió Maradona al Napoli por todos los migrantes napolitanos que aportamos al país. Ellos son bueno, ¿qué digo? Digo que en efecto es un proceso interesantísimo este cambio que es la guerra mundial, ¿no? La guerra mundial, el ascenso del fascismo, las Olimpiadas que citó Mateo, y después tendríamos entonces todos los procesos de reconstitución de Olimpiadas, reconstitución de procesos, y es recién entonces el siguiente mundial que se hace en Brasil, en el 50. Entonces, si ustedes se fijan, esa centralización europea previa, o sea, empezamos con Uruguay, pero de ahí teníamos el dominio europeo, pasa nuevamente a Brasil, que para entonces no es que era la potencia futbolística ya, era una potencia en ascenso. El famoso Leónidas creo que estaba cuajando, y de ahí entonces empieza una especie de alternancia inicial que recién cuaja posteriormente América-Europa, ¿no? Tenemos el Suiza 54, en el que, si no me equivoco, fue campeón de Alemania. En el 54. Tenemos entonces el Suecia 58, donde ya Brasil se consolida el dominio, Garrincha, Pelé, esa selección maravillosa que en una película reciente pues presentan como
el juego, el juego bonito vinculado a la capoeira, vinculado a la raíz africana, que no era aceptado en el fútbol como tal, europeo, el fútbol estricto, con reglas, con pases, con estrategias, y que al final dicen, pues jueguen como les dé la gana, jueguen como juegan ustedes, como viven, y juegan así, y pues destrozan a selecciones potentísimas. La misma Suecia era potentísima y favorita en el 54. Esto como para nexos, para avanzar, chicos, que tenemos dictaduras hasta el 78 y estamos en el 50. Pero una cuestión clave que señala Mateo o en su guión, que me parece importantísimo, es el tema de que Getúlio Vargas, como nacionalista del modelo de desarrollo brasileño, o tenía una percepción que le llevaba a incorporar dimensiones como estas, por supuesto la cultura y el fútbol, en su proyecto de construir un Estado nacional más fuerte en Brasil, ¿no? Evidentemente, o sea, como dijimos en el primer episodio, estamos consolidando la pérdida de la inocencia del fútbol como deporte y de todos los digamos, planes políticos que subyacen a lo que estamos viendo, que retrospectivamente nos resulta un poco más fácil identificar y tal, pero también hoy en día tenemos esta visión del nuevo mundial que nos asoma con un protagonismo increíble de Estados Unidos frente a los otros dos países, y tal vez no tenemos esta capacidad analítica que podemos aplicar en el caso de Mussolini, del Vargas, retrospectivamente, porque nos faltan elementos y nos falta ver también cierta trayectoria. Intuimos y está certificado también el juego de poder en la actualidad, pero como usted también subrayaba en el primer episodio, es la primera vez que se juega un mundial en el que Estados Unidos invita en su propio territorio la selección de un país con el que está combatiendo un conflicto. Entonces tal vez tenemos que ver cómo va desarrollándose esto para entender mejor y verlo un poquito más con la mirada retrospectiva que el historiador necesita para ubicar lo que hoy en día percibimos como crónica y cotidianidad. Usted, que es un famoso aficionado, espero que no al Real Madrid, más cerca del Barça. Por supuesto que no. ¿Qué nos puede decir España, Franco, Real Madrid, Barça? Bueno, el rol que tuvo el fútbol. Subrayar algunas cosas que notaba Mateo en el Brasil ese de Getúlio Vargas, integrador de un país inmenso, de un país al mismo tiempo que inmenso, repleto de selva y de centros poblados como eran Sao Paulo y Río. Y muy diverso racialmente. Con migración italiana, sobre todo, muy fuerte, que ya se consolidó para entonces en una especie de élite. Entonces el fútbol era también para blanquitos, Claro. O sea, aun cuando el potencial estaba en los afro-brasileros, pero la selección no podía mostrarse internacionalmente con afros. Tenían que ser blanquitos descendientes de italianos, muchos de ellos. Es ahí entonces cuando empieza en esos orígenes, y posteriormente lo que decía, ya en los 50, entonces dicen, no, o sea, la selección, más que por los factores integradores, la calidad está aquí, calidad está en los afros, entonces tienen que venir y tenemos que ganar. Y es un poquito lo opuesto que vivimos hoy en día. Por ejemplo, hasta hace poco, cuando veíamos a la selección alemana, eran todos arios, casi, rubios, ojos azules. Hasta casi el 2014 en Brasil, ¿no? El 7-0 son... Exactamente. En cambio ahora hay muchos descendientes de hijos de inmigrantes. Exactamente, es decir, también es una Alemania que se quiere presentar de una forma diferente, como una Alemania que integra, una Alemania tolerante, una Alemania bien diferente de su pasado. Siempre lo quisieron hacer, pero ahora de una forma más evidente.
Un poco de lo que me preguntaba Marco de Franco, ¿no? El fenómeno Franco es importante por cuanto partimos de Mussolini y Franco era un, comillas, protegido de Hitler y de Mussolini. De hecho, el apoyo de la aviación alemana es crucial para destrozar a la República Española. Y ahora, entonces, Franco empieza desde el 35 hasta el 75. Entonces, 50 años en que tenemos toda una dictadura. Cada vez se muestra la crueldad y las centenas de miles de muertos, no solo en los combates, sino ya posteriormente en todos esos años, a toda oposición. Y en este contexto el fútbol español pues tiene una serie de, me decía el Real Madrid, el Barça, ¿no? De particularidades que generan hasta casi estereotipos. Estereotipos de un Real Madrid vinculado a esta élite franquista, de un Atleti de Madrid, que, ojo, digo de estereotipos, no es que es todos los del Real o todos los del Atleti. Los del Atleti vinculados más bien a una posición de demócratas más cercanos y un popular Rayo Vallecano, para hablar de Madrid. En Barcelona, pues tienes esa esencia del nacionalismo catalán con el Barça, que ahí confluyen pues todos, plebeyos, nobles y todos, en esa oposición que se dan en casi todos los países del mundo, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Rosario, Guayaquil, Quito, etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, ¿qué tenemos? Tenemos una transición de Franco hacia la muerte de Franco. Entonces dice, ¿y ahora qué hacemos? Él nombró su sucesor, pero su sucesor fue asesinado por ETA. Antes de que esto ocurra, cuando él muere Carrero Blanco, él deja al rey, y el rey queda en el gobierno Juan Carlos, que genera el proceso de transición con Adolfo Suárez. Exactamente. Adolfo Suárez, al poco tiempo, al 78, 79, dimite con Calvo Sotelo, y viene la transición hacia Felipe González. Entonces, una transición democrática bastante lenta, manteniendo la concepción del Reino de España, que se da hasta ahora. Nada que la República, nada que la lila, roja y amarilla. No seguimos en Reino, y ahí viene el Mundial del 82, que es uno de los mundiales más bonitos, más estructurados a mi modo de ver, y el mundial que yo lo viví conscientemente. Entonces, el 78 lo viví, gané mi apodo de Tarantini, veía con envidia la camiseta de Pampita en mi hermano menor, porque le dieron a él y no a mí, pero el 82 fue un mundial fantástico que consolida también a esa España, a la España como tal, a la España de catalanes, de vascos, de madrileños, de extremeños, de andaluces, en una selección que no se lució, pero que hizo un papel aceptable. No solo, a ver, es la vitrina en la que la España democrática se enseña al mundo, se muestra al mundo, con unos antecedentes también. Hablando de Franco, no hay que olvidar que Franco prácticamente le da casi el mismo uso que le dio Mussolini al fútbol, ¿no es cierto? Y es muy llamativo el 1964, o sea, porque ahora estamos acostumbrados a ver una España todopoderosa que tiene títulos europeos, mundiales, los clubes más ricos y tal, pero hasta que yo estudié mi doctorado en España, hasta 2002 España estaba tan resentida de tener solo un título en su... y era este del 1964 que se jugó en España. Estamos en plena Guerra Fría, estamos en plena dictadura franquista, y la final fue España, Unión Soviética, en Madrid, 2-1 por las Furias rojas no por la ideología política evidentemente, sino por la camiseta española, y ese fue uno de los triunfos de la propaganda franquista evidentemente, de la España nacional, entendida como única, nada que ver con los catalanes, los vascos, los gallegos, los andaluces, nada a que ver. Y esta frustración los españoles se la empezaron a quitar de poco a poco, tan solo en época reciente, cuando empezaron a ganar la Eurocopa
del 2008, terminar ganando el Mundial, porque se volvieron injugables. Ganaron Eurocopa 2008, Mundial 2010 en Sudáfrica, Eurocopa 2012, y tiene todos los elementos para seguir siendo un equipo que puede ganar el Mundial de este año. Pero el Mundial del 82 se le recuerda evidentemente con mucho cariño. Nuestra generación, sobre todo el naranjito, fue el Mundial que vio el triunfo de la Italia más linda de la historia, pienso. Una Italia que entra en el Mundial empatando 3 partidos con equipos pequeños, porque empata con Perú, Camerún y Polonia. Todos empate a 1, 0-0, 1-1, y se califica por los pelos y termina en la liga, en la liguilla más difícil. Claro, porque le toca jugar contra Argentina de Maradona, todavía estaba Kempes, eran los actuales campeones del mundo que habían ganado, hablando de dictaduras, en el Mundial de Argentina del 78, y con gran sorpresa gana 2-1. Y por el resultado que tiene, le toca o sí ganar contra Brasil de Zico, Sócrates, Falcao, Alemão todavía no. ¿Cuál era? El portero. Que era buenísimo, y no recuerdo el nombre, estaría mintiendo descaradamente si me invento algo, pero se da el caso que en este partido asoma la figura de Paolo Rossi, que hasta aquel momento no había metido ni un gol, y de repente mete 3 goles a Brasil. Italia se califica para la semifinal, encuentra a la Polonia de Boniek y gana 2-0 la semifinal, y encuentra en la final Alemania Occidental, y prácticamente los 2 aliados de la Segunda Guerra Mundial se encuentran disputándose en plena época de post-boom económico, de europeización. Estamos ya en víspera, de allí a 10 años tendríamos la unificación europea, y prácticamente se disputan una final agónica en el Santiago Bernabéu, donde Italia falla un penal y luego empieza a meter 3 goles y termina un 3-1 rotundo. Paolo Rossi, Marco Tardelli y Altobelli. Con una República Federal de Alemania, todavía. República. Para los más jóvenes. Exactamente. Era República Federal y República Democrática que no clasificó. Sí. Una cuestión nomás para no dejar caer lo de España, cuando hablaron del monopolio real que han tenido durante toda la historia del fútbol español, Real Madrid y Barcelona, que son rarísimos los casos en los que equipos de otros lados, de otras provincias han llegado a figurar. Entonces, la influencia, y ustedes hablan de democracia, pero yo me recuerdo que yo conocí España en el 77 y recuerdo una anécdota en el Parque del Retiro. Un señor vendía cassettes y yo le digo, vea, ¿tiene de la República Española? Sí, podemos oír, puso el cassette. Ya casi nos aplica la justicia indígena ahí. ¿En qué año esto? 78 años después de Franco, ¿no? Bueno, 78 era. Claro. Y entonces la cosa era difícil. Y luego volví en el 2005-16 y tampoco está superado. No está superado hasta ahora. Con Vox aún peor. Y con estos influencers de extrema derecha, hay un jovencillo, que no se me ve el nombre, que va a provocar a las universidades y a... Bueno, y la otra cuestión es que la selección española siempre tiene una relación especial con sus ex colonias, con las regiones del África donde intervino, o un rol secundario porque nunca ha sido una potencia económica de peso,
pero que en el, o sea, ¿cómo así logra tener los equipos más caros, con mejores extranjeros, apenas disputándoles con Gran Bretaña, pero o con Inglaterra, pero o cuál es la base de eso? Y entonces allí esta polaridad, Real Madrid, la realeza, y el poder político, y Barcelona, el poder económico. Yo creo que más bien es un manejo empresarial muy dinámico que han venido haciendo estos dos emporios, ¿no? Entre Real Madrid y Barça, ¿no? Empresas que apoyan, constituyen a los clubes en empresas propiamente dichas, y a su vez se generan apoyos con el comercio de jugadores. El comercio de jugadores es un increciendo total que va valorándose y que va generando réditos de distintos órdenes. No olvidemos, para citar casos pequeños, nuestro club, nuestro por ecuatoriano, el Independiente del Valle, cobra derechos formativos. En cada cambio que hará Moisés Caicedo, Hincapié, Pacho, cobra derechos de formación porque él fue el formativo. Y hablamos de una escala pequeñísima como es el Ecuador, un país marginal, un club que es muy rico para el nivel del Ecuador, pero es marginal si lo comparamos en las dimensiones de ese estilo. Entonces, ese comercio de jugadores, esa venta de publicidad, esa integración con el Corte Inglés, que es un emporio mundial, es el sexto, ya no tanto, creo que es el octavo más rico, el dueño del Corte Inglés más rico del mundo. Entonces, estamos generando esa serie de cosas. Nos fuimos a España en el 82, pero sin embargo nos queda el 78. Que yo le anticipé a Mateo que no quiere el 78. Que le iba a preguntar, porque yo no conocía, no recordaba esto de la final del Mundial en Chile y el rol que tienen las dictaduras allí para imponer, en el 62. Digamos, cuando el partido de clasificación, Chile-Rusia, y la influencia del poder en esa decisión, sí, y que gana sin presentarse, porque no se presentó la Unión Soviética. Entonces, el rol de los militares latinoamericanos frente al fútbol, ¿se inaugura allí o viene más tarde con Pinochet y con la dictadura argentina? Yo diría que tú podrías contestar con más autoridad a esta pregunta. Bueno, tenemos así, quizás comenzaríamos con Brasil mismo, ¿no? En el año 64 es que Jean Gou, conocido popularmente el presidente João Goulart, es derrocado y se genera toda la dictadura en Brasil, que dura básicamente hasta el 84, el 85 recién en el proceso de reformatorio. Entonces, en todo este proceso tenemos como las dictaduras de Brasil del 64, paralelamente está Onganía en Argentina, que derroca a Arturo Illia, y el grueso viene es en los 70s, ¿no? En los 70s el golpe de 73 en Chile, el 76 a Isabel Martínez de Perón en Argentina, cuando llega el triunvirato encabezado por Videla. Y entonces aquí hay todo un proceso más bien de legitimación de las dictaduras desde el fútbol. O sea, el Brasil del 66, que hace un buen rol en Inglaterra, el campeonato del 70, legitiman ¿por qué? Porque no tenemos a jugadores del corte de Sócrates, de brasilero. El Sócrates de la democracia corintiana, el Sócrates rebelde, autodeclarado de izquierdas. No, tenemos a jugadores que dicen, mi interés es el fútbol. Mi interés es jugar. Y Pelé, todo rey Pelé, pero muy funcional al poder de turno, muy funcional a las dictaduras, poca formación de Garrincha más bien en la fiesta y todo. O sea, no hay politización, pero sí hay más bien el apoyarse mutuamente, dictaduras y fútbol en Brasil. Y ahí viene Argentina, pues, pero antes comentas tú algo. No, claro, el Mundial
del 70 es muy importante en ese sentido lo que decíamos del Brasil y recién, sin hacer publicidad oculta o explícita, hay una serie que pueden ver en estas plataformas que hoy en día usamos que se llama Brasil 70 y repercorre todos las etapas que llevan primero sí, pero la serie se llama Brasil 70, justamente se refiere al Mundial de México 70 y al triunfo del Brasil en este momento. Brasil estaba en una crisis, venía del 66, ya hace tiempo que no ganaba el título mundial y era uno de los equipos más acreditados. Pelé había declarado antes de este mundial de no querer volver a jugar, que se retirara después del 66, no quería volver a jugar. Sin embargo, la dictadura brasilera en este momento aprovecha de la figura del seleccionador cuyo nombre me está faltando en este momento, ya lo voy a buscar, que era comunista, de izquierda. Le califica al Brasil al Mundial, pero después de la calificación le quita la dirección y pone a otro director. Entonces, más allá del fútbol y dictaduras, digamos, del vínculo explícito que puede ser el caso de Italia del 34, de Argentina del 78, mundiales que se han jugado en países con dictadura, también a la distancia las dictaduras utilizaban este medio para, entonces es bastante llamativo. Pero vamos a hablar del 78. Pero permítame una pregunta que yo creo que con el conocimiento que tienen ustedes del fútbol pueden aportar. O sea, ustedes han visto que se están introduciendo una serie de reformas a las reglas del fútbol que se van a aplicar en este mundial, que buscan acelerar el proceso. A mí la que más me preocupó es esa de que por taparse la boca puede ser tarjeta roja y afuera. Y relacionado con el racismo, con el tema del racismo. ¿Cuándo surgió o así brutalmente el racismo en el fútbol? ¿O el ascenso? ¿Cómo se produjo de la incursión de ese tema? Hablando de un país como Brasil, se señalaba los blanquitos y todo, pero en la práctica tenemos que en las elecciones de muchos... El racismo ha surgido desde siempre. Siempre. Más bien las medidas antirracismo son recientes. Son medidas recientes, claro, ¿no? O sea, y de todo tipo. Yo creo que el fútbol y el racismo es la expresión de la sociedad racista. El ejemplo más contundente somos nosotros mismos, que somos de un país autodenominado mestizo, en el que 10 de los 11 jugadores titulares son afroecuatorianos, ¿no? Tenemos un mestizo y un argentino extranjero nacionalizado, y esa ha sido la historia, con de más o menos mestizos, pero el dominio es de afroecuatorianos. ¿Qué ocurre en la cotidianidad? Usando, perdón por lo que voy a decir, decimos mis negros queridos cuando estamos ganando. Y cuando no lo están haciendo, ¿cuál es la reacción? No lo voy a decir. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué? Porque son reacciones atávicas del racismo de los individuos. Lo mismo ocurre en España, en contra de Yamin Yamal, ahora que le dicen a jugar a Marruecos, contra Vinicius, que le insultan de distintas maneras. Incluso en ese sentido, pero tenemos ejemplos y ejemplos negativos y contraejemplos. Por mucho que no le tenga cariño a la selección francesa, hay que rescatar que el Mundial del 98, que Francia gana en su propia tierra, después de 2 mundiales seguidos sin calificarse, porque desde el 86, tanto en el 90 como en el 94, Francia no califica, y no por no tener una buena selección, porque tenía gente como Cantona, pero no califica. Finalmente llega el Mundial del 98, se juega en Francia, y está gente como Zidane,
que es el emblema de los marginados de Marsella, de Argelia y del vínculo. Y todo el equipo, la mayor parte son negros. Está el Vieira, Mario Tresor. Desde el 82, Mario. El que se parece físicamente más a un francés es el arquero Barté. Pero tenían también un francés de origen vasco. Era una selección que con su triunfo, ganando a Italia en cuartos de final a los penales, porque podía no haber llegado Francia a esta final histórica contra Brasil. Un discutido partido con Paraguay, con el famoso gol de oro de entonces, donde Paraguay se la jugó muy bien. Pero termina ganando en la final 3-0 el Brasil de Ronaldo, de Romario. Era un Brasil que eran los campeones vigentes en este momento. Yo recuerdo que la crónica era de una París que celebraba el triunfo de forma interracial, que las banlieues habían ido a celebrar en el centro de París sin ningún tipo de problema. Nada de lo que vimos ahora con el Paris Saint-Germain. Y ojo que porque igual eran años cruciales. En esta misma época salió una película emblemática que trataba el tema de la integración racial en Francia, que era El odio. Entonces lo que pasó con este mundial fue realmente único, excepcional en este sentido. Luego ya hice algún otro comentario cuando por experiencia propia he visto mi ciudad, Nápoles, celebrar con los inmigrantes los triunfos de Camerún, de Senegal, y les puedo asegurar que si ese año Senegal y Camerún van avanzando, Marruecos, Nápoles estará apoyando este tipo de equipos. ¿Y usted cree que cuando usted hablaba de cómo se clasificó Italia con empates, así con equipos medios desconocidos, con este incremento de los equipos africanos presentes y de otros orígenes también, cree que ese tipo de resultados van a prevalecer en este mundial? O sea, como estos que hemos visto en los torneos amistosos, que Costa de Marfil que le gana a Francia, etc. A ver, son puntos de vista. Yo desde ayer se percibe mucha preocupación porque el próximo rival de Ecuador terminó ganando 2-1 Francia, los vicecampeones del mundo. Entonces, desde el optimismo, ahora ya están con el humor bajo. Es un amistoso, tranquilos, el mundial todavía tiene que empezar, tienen una historia de derrotas contra los equipos africanos, seguramente pienso. Pero perdón, pero lo que nos dijo la periodista, el programa pasado me parece interesantísimo. Dijo, los ecuatorianos pueden tener técnica, pero los africanos tienen potencia físico. Senegal nos lo demostró en el mundial anterior. Pero tranquilos, yo soy optimista y lo que pienso es lo siguiente. Los equipos más acreditados empiezan la fase de calidad tranquilos, sin ir a por todo, porque su objetivo es equipos como Costa de Marfil, que ya va a ganar a toda en la amistosa, luego no le queda la fuerza, entonces tranquilos, pueden ganar. Como dice, Dios te oiga, dice las frases. Bueno, voy un poco retomando el hilo del programa, del tema del 78. Entonces, en el tema del 78, mucha gente a veces se confunde y dice, la dictadura de Videla desde el 76 impulsó a que se haga el Mundial en Argentina 78. Eso no es así. Hubo ya un acuerdo en el año 60 previo en que se organizaron los mundiales. Se organizó que sea Inglaterra en el 66 y la delegación de México y de Argentina disputaban el 70, pero llegaron a un acuerdo, dijeron,
Argentina apoya a México para que se haga en el 70 y México apoya a Argentina para que se haga en el 78. Era indiscutido el Alemania la sede del 74 y entonces con eso, paradójicamente, es el mismo Arturo Illia el que firma que la sede sea en el 78, en el 60, y 2 meses después, si no me equivoco, Onganía le tumba el poder el militar de la primera dictadura argentina de esta última fase. Entonces, nuevamente lo que ya decíamos un rato, venía el Mundial del 78, pero desde el 76 y el 77, ojo, eran las desapariciones y hasta fusilamientos, como en Trelew o con después los procesos que se daban contra el ERB y contra los montoneros. Pero en el mismo 73, bajo la democracia de Isabel Martínez, 74, luego de... Con la AAA ya. Fallece, ya había la AAA, ya estaba el López Rega atrás de ello, y con todo este proceso ya se sentía en el mundo de que algo pasaba en Argentina con derechos humanos. El 76 lo cuaja, el 77 es evidente, incluso ahí hay, si no me equivoco, las monjas francesas, que es internacional, y a tal punto que jugadores como el famosísimo y excelente Johan Cruyff dice: yo no voy a jugar en el Mundial del 78, y Paul Breitner de Alemania tampoco. Se niegan a participar en rechazo a esto. ¿Por qué? Porque en el Estadio Monumental se jugaba la final y a 2 cuadras estaba la ESMA, la Escuela Militar de Argentina, donde estaba el centro de torturas. Y Videla aprovecha y dice: tenemos que reforzar este mundial, tenemos que ganar este mundial para que el nacionalismo argentino y la legitimidad de un gobierno que iba perdiendo legitimidad a nivel internacional se fortalezca. Se vendió Perú entonces. Y ahí ese es clave, porque es un 6-0. Si no había un 6-0, clasificaba a Brasil. Y si clasificaba a Brasil, pues Argentina sin duda no era campeón en su tierra. Y bueno, es muy polémico. Muchos datos dicen que sí, que hubo un acuerdo de apoyo de Perú, con diálogos también hasta gubernamentales, ¿no? Para que esto se dé. Y ese es el contexto del 78. El 78 es un mundial durísimo también en su ejecución. La final con Holanda es una final que, si la vemos ahora, podríamos decir esto es una mezcla de lucha libre con fútbol, con entradas muy fuertes, con Kempes muy bien puesto, con el Fillol, Ubaldo Fillol en la portería, Tarantini, la defensa, y tenemos unos equipos fantásticos. Bueno, el silbato ha sonado. El tiempo reglamentario termina, pero aún muchas inquietudes quedan en el aire. Porque el fútbol, al igual que la historia, nunca se detiene. Vamos a seguir conectando la cancha de fútbol con la memoria de los pueblos, con el pulso de la economía y la fuerza de la política. Cada pase, cada grito de gol o el silencio de una tribuna son el espejo de nuestra sociedad. Sigamos conversando, sigamos cuestionando, sigamos reflexionando. Nos escuchamos en nuestro próximo encuentro. Estuvieron con ustedes Marco Romero, Mateo Manfredi y Alexis Oviedo, invitado de este programa. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.